tal? ¿Cómo está? Sé bienvenido a este tu canal, Un Café entre Hermanos, donde hablamos de las cosas de Dios, hablamos de las cosas de la Biblia, hablamos cosas que son importantes para ti, para mí, si las aplicamos a nuestro diario vivir. Hoy quiero compartir contigo una enseñanza que se encuentra registrada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, en el verso 15. La palabra escrita dice así en mi traducción. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven y te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: Sígueme. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena había recostado sobre el pecho de Jesús, y habiendo dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Cuando buscamos una definición para poder entender qué es el cristianismo, en ocasiones encontramos variadas respuestas, pero en esta ocasión me metí a la red, a Google, y tecleé cristianismo. La definición que sale es la siguiente: es una religión abrámica, monoteísta, basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Este es el concepto que a mí en lo particular me gusta porque en pocas palabras conjunta todas las respuestas que pudiésemos dar. Quiero decirte que como un dato de estadístico, sabemos o podemos investigar y encontrar que en la faz de la Tierra habemos un promedio de 8.000 millones de seres humanos. 8.000 millones. De estos 8.000 millones, 2.500 millones aproximadamente ostentan como cristianos. Dicen ser seguidores de Jesús. Y quiero que tú y yo estemos claros en estos conceptos porque hay muchas cosas que pensamos que son y no son. Mira, existen estos 2.500 millones de seres humanos en la faz de la Tierra y los podemos enmarcar a estos cristianos en tres grandes secciones. Tomaremos como base para seccionarlos tres de los conceptos que a lo largo de los siglos ha venido generándose. Conceptos doctrinales respecto
de Jesús de Nazaret, el Cristo. Existe una gran sección que dice que Jesús de Nazaret, el Cristo, es todo Dios. También hay otra gran sección que dice que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo en una mujer humana llamada María. Y existe la otra tercera sección que dicen que Jesús de Nazaret es la segunda persona de la Santísima Trinidad, o que Dios es una Trinidad. No te voy a disertar estas tres secciones, en el tiempo las iremos viendo, pero quiero decirte algo. Estas tres secciones, o la plenitud del cristianismo en la faz de la tierra, conforme a la Biblia, debe de tener una base, un cimiento por el cual rigen cada uno de sus actos, cada una de las acciones en este diario vivir. La base fundamental del cristianismo es el amor, ¿sí? Es el amor. Tenemos nosotros que estar definidos. Sé que dirás, hermano, es que la base es el mismo Jesús. Mira, vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 13, y vamos a ver el verso 35. El mismo Jesús dice estas palabras y las registra San Juan en el capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Ves? Jesús dice, esta es la marca distintiva de los que nos identificamos como cristianos. Si tenemos amor los unos para con los otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que necesitamos entender? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano mío, te enseñan o te dicen y estás creyendo que la base del cristianismo es aquí, es allá, que es cierta doctrina, que es cierto concepto. Hermano, Jesús fue claro y dijo, la forma de conocerlos, la forma de saber si son en verdad mis discípulos es si tienen amor los unos para con los otros. Entonces, hermano, ¿qué es esto? Tenemos tú y yo que mirar lo que está escrito que Jesús dijo. Yo te voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 22, en el verso 35 en delante, dice así, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estas dos porciones nos es suficiente para entender que la base fundamental del cristianismo es el amor en acción. Por eso, mi hermano, Jesús, en lo que leímos al principio, Jesús preguntó al apóstol Pedro en dos ocasiones y aún una tercera, ¿me amas?
Quiero decirte esto. Cuando tú lees en tu traducción, no sé cuál tengas, cómo puedes corroborarlo. Cuando iba leyendo hay algunas frases un poco cambiadas, pero quiero decirte que a mí se me ocurrió, y no sé por qué, pero me fui a la traducción literal del griego y español, al español. Y encontré, hermano, el texto, estos textos en el idioma griego y me sorprendió lo que dice ahí. Mira, cuando Jesús le pregunta al apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas? En el idioma griego aparece una palabra que se dice ágape, que traducido del griego al español podemos traducirlo como amor, ágape. Dos veces, las dos primeras veces Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Usando la palabra ágape. Y en las dos primeras preguntas o las dos primeras veces que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro responde, tú sabes que te amo. Si oíste lo que yo leí en el Evangelio de San Juan, en la traducción que tengo aquí enfrente de mí, dice, tú sabes que te quiero. Hay quienes tienen una mente muy perspicaz, muy inquieta y dice, espérate, amar y querer no es lo mismo. Y en griego es la misma situación. Son palabras diferentes. Cuando el apóstol Pedro le responde a Jesús, sí, en la traducción 60 dice, sí, te amo. La traducción que yo tengo aquí que leí dice, sí, te quiero. En griego dice, sí, no dice ágape, dice sí, filos. Y el término filos es amor generado por la convivencia e interacción de entre los dos que están en cuestión. Sí, esto es como el amor que se desarrolla en una familia. Todos los integrantes, por muy disparejos que sean, todos tienen un sentimiento de pertenencia y se aman. Hay un sentimiento en ellos que va más allá de el razonamiento de si son grandes, si son mujeres, si son con alguna deficiencia, no importa. Entre ellos hay un sentimiento que los une y se llama amor, que podemos llamarle filos, amor desarrollado o generado en la convivencia, interacción de estos elementos. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Le estaba preguntando del amor ágape. ¿Qué es este amor ágape? ¿Qué es esta palabra amor en boca de Jesús? ¿Qué tipo de amor estaba refiriendo Jesús? ¿Acaso el desarrollado de Pedro y él por la convivencia en el tiempo que estuvieron juntos? ¿O es algo más allá? Mira, el amor ágape es algo que está en la persona generado por el razonamiento en la inteligencia y en la empatía con el ser humano de identidad. Es decir, somos la misma especie y lo que te sucede y te cause daño, me puedo identificar con él o contigo aun cuando no te conozco. Este es a lo que llamaríamos el amor al prójimo.
que hay una maraña de información en esta que de repente no nos podemos quedar claros. Cuando tú miras a una persona o te encuentras una persona tirada, herida, no sabes quién es, pero hay algo adentro de ti que es movido. Yo le llamaría, eres movido a misericordia y tratas de hacer algo en aras o bien de aquel que está en esa cuestión de dificultad. ¿Recuerdas la historia de Jesús de Nazaret que se conoce como la parábola del prójimo? De aquel hombre que bajaba de Samaria y fue asaltado, golpeado, herido y dejado como por muerto al borde del camino. Y he aquí pasó un sumo sacerdote y lo miró y se fue de largo. He aquí tras de él venía un levita, lo miró y se fue de largo. Pero he aquí venía un samaritano, uno que a los ojos de los religiosos de aquel tiempo no tenía nada que hacer con Dios, era desechado. Es más, no lo dejaban entrar al templo porque era una mezcla de judío y gentil. Y para los religiosos de aquel entonces, el samaritano estaba excluido de las grandezas misericordias de Dios. Pero aquel samaritano cuando lo miró se acercó y vio que estaba vivo y dice textualmente, y fue movido a compasión, a misericordia, y le echó la mano, hizo todo lo que pudo, lo llevó a donde lo pudieran curar y estuvo al pendiente del cuidado de él, pero no lo conocía en lo más mínimo. Sin embargo, él sabía que aquel hombre en cuestión estaba en una situación difícil que si no intervenía él, posiblemente perdería la vida. A veces confundimos, hermano mío, el sentimiento de amor y pensamos que solamente es esa sensación agradable que se siente adentro en el ombliguito o la sensación de abrazar a alguien que es conocido, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu familiar, tu amigo, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa. Ese sentimiento desarrollado en interacción no es solamente amor. El amor que Jesús le estaba preguntando a Pedro era, ¿qué tanto amor por el ser humano has logrado desarrollar en tu interior? Hermano, hay personas que miran a una persona en una situación de desgracia y no intervienen. No, sigue de largo. Así como Jesús dijo del sacerdote y del levita, hoy en día sigue de largo. Las razones pueden ser variadas, pero muchas veces es que dentro de ellos no hay la más mínima empatía con aquel que está en una situación de desgracia, tirado. Esa compasión, esa acción a hacer algo, es la que Jesús buscaba en el apóstol Pedro. Las dos primeras veces que preguntó fue eso. A ese amor se refería. Las dos respuestas primeras de a Pedro, Pedro le contestaba, tú sabes que te quiero, pero usaba el Evangelio, escribe la palabra filos. Es decir, tú sabes que sí te quiero, Señor, porque nos conocemos. Es como si tu amigo o tu pariente te dice, tú me estimas, tú me quieres, tú sientes cariño por mí, sientes amor por mí. Claro que vas a decir que sí, pero si llega un extraño que no sabes ni cómo se llama y te pregunta, ¿tú sientes cariño por mí? ¿Tú me amas? Garantizo que la respuesta es no, porque a veces no entendemos acá adentro cómo es esto. Y estoy hablando de cristianos, no del mundo. El mundo es otra cosa, es harina del otro costal. Tú y yo estamos en este costal. ¿Cuántas veces no hemos sentido el rechazo para una persona
porque por alguna razón no nos simpatiza. Vamos, no hemos podido entrar en empatía. Jesús buscaba que Pedro pudiera entender que el amor que buscaba Jesús en él, en Pedro, era el generado por un conocimiento, una inteligencia desarrollada y ser empático con las cosas que estaban en aquella persona faltas. Sí, hermano. A veces no sentimos el más mínimo movimiento de tristeza cuando a un ser humano le sucede una desgracia. No sabemos por qué le sucedió, pero normalmente decimos, ah, ya sabe, Dios sabrá. Mira, la tercera vez que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? En griego está invertido. Jesús ya no usó la palabra ágape de me amas como ser humano, me amas como amor al de prójimo, como solidario por ser de la misma especie, por ser seres humanos, por identificarnos. Jesús le dijo, ¿me amas? Pero usó la palabra filos, es decir, ¿sientes amor por mí porque hemos interactuado? Es como cuando andas noviando o ya estás casado y tienes muchos años. No sé si te ha sucedido o lo has hecho. A veces tu esposa o tu esposo te ha preguntado, ¿tú me amas? Cuando esta pregunta surge después de 20, 30 años de unión, de matrimonio, pues de repente sorprende y a veces da risa. Pero a mí me lo han preguntado. Mi esposa me lo ha preguntado. Y llevamos, hermano mío, ya 40 años juntos o un poco más. Y yo me sonrío y digo, caray, pues estamos juntos y hemos superado todo. Definitivamente, sí, sí te amo, porque hemos desarrollado una interacción, hemos tenido convivencia. Es un sentimiento que se generó entre el accionar de los dos a lo largo del tiempo. Pero este sentimiento no puede generarse o no puede sentirse para alguien que nunca en tu vida has visto. Sin embargo, cuando tienes una conciencia desarrollada o elevada y te das cuenta que también aquel extraño es un ser humano como tú, dentro de él hay un alma que necesita conocer de Dios, es alguien que necesita apoyo y tú se lo puedes dar, tú le puedes ayudar. Aunque no le digas que lo amas, haces algo para con aquel. Jesús le encomendaba al apóstol Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es decir, ten cuidado de los que creen en mí, porque aun cuando no los conozcas, hazles bien. Y cuando le preguntó, tú y yo, ¿me amas porque tú y yo nos conocemos? Y Pedro le contestó usando las palabras que Jesús había usado. Pedro ya no le dijo, sí, tú sabes que filos, tú sabes que te amo. No, Pedro contestó, y está escrito en griego, tú sabes que agape, o sea, te amo con amor no sentimental, no nacido del sentimiento, así como cuando amas a tu novia o a tu novio, ese sentimiento de relación, no, sino es, te amo porque somos un todo como especie humana, un amor con conciencia. Mira cómo le invirtió Jesús las palabras a Pedro. ¿Qué tan importante es ese amor? El amor ágape es el que Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestro ser. Sí, es compartir lo que tenemos con el que necesita.
es el accionar generado en una responsabilidad social de inteligencia y de conceptos correctos, con conocimiento de causa. Mira, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5. Hay algo ahí que quiero compartir, disertar contigo. Desde el verso 39. Dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Jesús le dijo a aquellos, conozco que no tienen el amor de Dios dentro de ustedes. Ah, caray. Pero mira, hermano, a quienes va a dirigir estas palabras, eran a gente, a los judíos, aquellos observadores de la ley, aquellos que se esforzaban por tener de memoria todo el libro, dice que escudriñaban la escritura, hacían todos los ceremonialismos, iban, pero no había en ellos nada. Jesús refirió una historia de dos hombres que subieron al templo a orar. Dice, uno era fariseo y el otro era un publicano. Publicano es un judío que trabajaba para el Imperio Romano como cobrador de impuestos y se ganaron el apodo de publicano, o sea, pecadores, porque servían al enemigo. El fariseo dice que puesto en pie, decía, te doy gracias Dios porque soy así, soy asá, me has guardado así y no has permitido que sea un pecador como aquel publicano que está allá. Y luego dijo Jesús, y el publicano, agachada su cabeza y murmurando entre sus labios, no se oía su voz, decía, sé propicio a mí, Señor mi Dios, soy un hombre pecador. Y Jesús dijo, os aseguro que este segundo descendió primeramente justificado que el otro. Hermano, no es lo que nosotros pensamos lo que determina que tenemos amor de Dios en nosotros. Es lo que como actuamos en relación con los seres humanos, lo que distingue si tú y yo tenemos el amor de Dios morando en nuestros corazones. No es por decir, es por hacer. Por eso, hermano mío, Pedro le decía a Jesús, sí, te tengo cariño por acción. Pero cuando entendió las palabras que estaba usando Jesús, dijo, tú sabes que sí te amo, tú sabes que ágape, o sea, que tengo amor como el que tiene Dios. Dirás, ¿cómo es ese amor que tiene Dios? Cuando conoces la diferencia, sacas la mayor provecho de cada uno de ellos. Cuando separas bien en tu mente y distingues qué es el amor ágape y qué es el amor filos, actúas de las dos formas en los lugares correctos. Sí, déjame decirte. El amor filos lo tenemos que usar con aquellos que convivimos diariamente y sentimos cariño. A tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tus familias. Es sorprendente cómo de repente, aún en familias cristianas, no se muestra ni se actúa con el amor filos, mucho menos con el amor ágape, aunque digamos, es que sí, yo amo a mi esposa en el amor del Señor. No, no, no. Hermano, si usted debe amar a su esposa
o si es hermana, a su esposo o a sus hijos o a sus padres, con el amor filial que se ha desarrollado. Ese que está dentro de usted el sentimiento, o ya no siente nada por su hijo, ya no siente nada por su padre, ya no siente nada por su pareja, su esposo, su esposa. Es sorprendente, hermano, lo que los cristianos llegamos a vivir. De repente se separa y se quita y se deja de sentir ese sentimiento de amor. Cuando tú amas, tratas bonito, buscas hacer bien con él. Cuando decías que amabas a tu pareja, te esforzabas por que estuviera alegre, te esforzabas por darle lo mejor de ti, buscabas que hubiera armonía. Hoy no te interesa. Dejaste del filos, dejaste de amar con el sentimiento ese. Ahora dices, amo en el amor de Cristo. No, 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 no. El amor de Cristo, ese sentimiento de haz por el que necesita, es para el que no es tu familia. Pero si tienes delante de ti alguien que tiene necesidad y es tu familia, ámalo con el amor filos. El amor filos es desarrollado y si ambos conocen de Dios, mucho mejor. Pero si tu familiar no conoce de Dios, mira qué curioso, yo conozco muchísimos creyentes, disque cristianos, que no hablan con su padre, con su madre, con sus hermanos, con sus parientes, porque no son cristianos. Dices que yo no puedo vivir con ellos, porque ellos son mundanos y yo soy espiritual. No, no, tenemos los conceptos distorsionados. Usted cheque los grandes hombres de Dios en la Biblia y mirará que vivían con su familia. Sí, con ellos. Y aún seguían sirviendo al Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar a vivir el amor de ágape? Dijo Jesús en Mateo 5, 44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Mira cómo es Dios. Mira cómo su amor por la humanidad lo lleva a realizar acciones que los beneficien sin tomar en cuenta si los humanos que se van a beneficiar son justos o son injustos, son santos o son pecadores. A veces tú y yo queremos accionar con algún humano que no sabemos si es cristiano y si no es, si sabemos que no es cristiano, a veces le queremos pedir que viva como cristiano para poder hacerle algún beneficio. No, si aquel hombre tiene necesidad y tú puedes suplirle y que esa necesidad no venga a ser el suplirle causa de una mayor, podemos hacerlo. Pero debemos ser cautelosos, debemos entender, el amar es no causarle daño a nadie, que nuestras acciones no vayan a ser motivo de desgracia de alguien más. Es decir, a veces encontramos a una persona que tiene una situación de adicciones y te dice, ¿sabes qué? Necesito comprarme una bebida alcohólica o necesito comprarme una droga porque me está llevando el tren de mi cuerpo. Y a veces como cristiano dices, pobre, vale, yo un tiempo fui así, toma. Y hermano mío, a veces sí lo calmo y lo equilibro un poco, pero a veces excedemos. Imagínate
¿Qué pasaría si a un alcohólico, un borracho, te lo encuentras bien crudo, que esté temblando así? Yo he visto esta situación. Están temblando, que no pueden ni caminar de tan mal que está su cuerpo y te dicen, échame la mano, ayúdame. Y si tú sabes cómo solucionar ese problema, muchas veces de ellos tomándose otro trago de alcohol, de bebida alcohólica fuerte, se medio equilibran. Pero no, hay quien dice, ya toma, cómprate una botella para que te alivie. No, hermano, pues le siguen echando más leña a la lumbre. Debemos ser balanceados, debemos equilibrarlos, debemos hacer esto. Mira que Dios hace que llueva sobre tierra de justos e injustos y hace que salga el sol sobre los buenos y malos para que obtengan lo que necesitan. Tú y yo tenemos que aprender de esto. En ti y en mí debe existir esas dos clases de amor. El amor ágape o el amor generado a el prójimo. Muchas veces, hermano, confundimos. Cuando hablo del prójimo, de repente me siento un poco extraño porque estuve investigando qué es el prójimo y lo traemos los cables cruzados. ¿Te acuerdas que Jesús preguntó cuando refirió la parábola del buen samaritano, que dijo, ¿quién es el prójimo del que cayó en desgracia? Fíjate, hermano, el prójimo de la historia no era el que estaba en desgracia, es el samaritano que hizo bien al necesitado. Entonces, el prójimo es aquel que hace lo correcto y suple la necesidad. Yo busqué, dije, ¿por qué hay esa confusión? Normalmente tú preguntas, ¿quién es tu prójimo? Y dices, toda la humanidad. No, espérate, estás confundido. Necesitas que toda humanidad te dé. Ve cómo cambiamos los conceptos a lo largo del tiempo. Esta píldora se metió hace muchos años y se va cruzando. Quiero decirte que la palabra prójimo viene, en español es prójimo, viene de su raíz latina de proximus, de acercamiento, y de su palabra hebrea que quiere decir tu vecino, la persona que está inmediatamente cerca de ti. Ese es el del prójimo. Entonces, la persona inmediata del que estaba tirado en el suelo, herido, lastimado, no fue el sacerdote, no fue el levita, fue aquel hombre samaritano que se acercó y se hizo la política del buen vecino. Hermano, yo me sorprendo porque a veces actuamos bien raro los cristianos. De repente estamos pensando y enviamos juntamos un poco, un mucho de nuestra ofrenda conforme haya sido prosperado y decidimos enviar un apoyo económico a los niños hambrientos de Somalia. ¡Oh, qué bueno, hermano! ¡Qué maravilla! Y te esfuerzas y juntas por mandar no sé cuántos, y $500, $100 o $1000 o lo que sea. ¿Para qué? Porque dices, aquellos niños tienen hambre y necesitamos hacer que coman. Pero tienes 3, 4 meses que no visitas a tu madre, una mujer anciana que ya no trabaja, que está a la expensa de lo que los hijos le den, y tú como cristiano tienes mucho tiempo que no ves por ella. Amor, ni el amor ágape ni el amor filial. Es como dijo Jesús, no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Aguas, en un tiempo lo tenemos activo ese amor, pero nos descuidamos y lo bloqueamos, lo tapamos, lo cubrimos con las sensaciones del ego. Te preguntaré la misma pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Jesús nos dice, ¿me amas?
Pedro dijo que sí. ¿Tú qué dices? Cuando le dijo Pedro que sí, y Jesús, entre las cosas que le dijo, el texto menciona un diálogo que, te soy sincero, cuando lees el Evangelio detenidamente, dice que Jesús le dijo, cuando eras joven, bla, bla, bla. Ese texto, quiero decirte que no creo que Jesús se lo dijo, porque ese texto o el libro de San Juan fue escrito en el año 90 después de Jesús. Ya había muerto el apóstol Pedro. Fue algo que introdujeron para que tuviésemos información de Pedro. Lo que sí creo que le dijo directamente después de aquel encuentro fue, sígueme. Y Pedro volteó y dijo, mira señora, ya viene Juan, el que se acostaba en tu pecho, ¿qué va a pasar con él? Dijo, ¿y a ti qué la vida de él? Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿eso qué a ti? En otras palabras, ¿qué te importa, Pedro, la vida de Juan? Tú sígueme a mí. Dirás, ¿por qué dices a mí? Parece pleonasmo. No, en griego está escrito así, tú continúa siguiéndome a mí, no a otro. Y yo me sorprendí cuando leí esto, dije, ¿cómo? Así tan impactante la palabra, sígueme a mí, tú, deja que el mundo ruede, tú tienes un compromiso con el Cristo, cúmplelo. Hay muchísimos que andan siguiendo al pastor que los enseña, a la congregación donde se reúnen, al letrero que ostentan en la pared. ¡Ah, qué tan ignorantes y tontos! Eres seguidor de las verdades de Jesús de Nazaret, el Cristo. Acuérdate, la definición de cristiano es la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Cristo. ¿Cómo vivió Jesús, el Cristo? ¿Qué enseñó? ¿En verdad lo sabes? ¿Puedes sentarte y escribir en una libreta los tópicos de las doctrinas, de las enseñanzas que Jesús dijo? ¿Puedes corroborar que sean en verdad palabras de Jesús y no de los demás? Hay tantos errores en las traducciones, hermano, que a veces meten una palabra al traducirse a los idiomas y se piensa, cuando la lee uno, piensa que esa es la plenitud y de repente se generan distorsiones de enseñanza. Jesús siempre decía, si alguno conoce la voluntad de mi Padre, sabrá si lo que yo predico es mío o viene de Él. Jesús enseñó los mismos conceptos que se enseñaron en la ley o se enseñan en la ley, los mismos conceptos que se enseñaron en el paraíso saliendo. Todo el tiempo ha sido lo mismo, diferentes palabras, pero la verdad es la misma. Pero el problema es que tú y yo de repente por distraídos no los captamos y ahí es donde tenemos broncas. Sígueme tú a mí. Yo me fui al griego y dije, ¿cómo estará escrito sígueme? ¿Y qué querrá decir la palabra en griego, sígueme? Y me sorprendí, hermano. La palabra de donde se traduce sígueme es indicativa de estos conceptos. Ir detrás de un líder o maestro siguiendo y haciendo sus mismas enseñanzas, yendo por el mismo camino que el maestro, no variando. Por eso Jesús le dijo a Pedro, sígueme tú, deja que aquel se haga bola. De mi parte, Dios te bendiga, Dios te guarde.
siga prosperando tu vida y es algo maravilloso, hermano, hablar de las cosas de Dios y más cuando podemos tomarnos un café. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero en la próxima vez.